Las relucientes torres de vidrio y acero de Ginebra brillaban bajo el sol matutino, mientras los vehículos diplomáticos se deslizaban silenciosamente por las calles de la ciudad dentro de la sede del Consejo de Seguridad de la Tierra. La tensión llenaba el aire. Los embajadores centurianos habían solicitado una reunión de emergencia, algo sin precedentes en los 15 años desde el primer contacto. El comandante Park Oh-jin estaba firme cerca de la entrada principal de la sala de conferencias. Su uniforme gris de la Fuerza de Defensa de la Tierra era un marcado contraste con la vestimenta informal de los diplomáticos que pasaban. A los 42 años, su cabello negro había comenzado a mostrar rastros de canas en las sienes, ganado a través de años de servicio militar. Sus ojos oscuros escaneaban a cada persona que ingresaba, un hábito de su entrenamiento de seguridad que nunca había logrado romper. La delegación de centuriones llegó exactamente a tiempo. El embajador que lideró al grupo. Su forma de escamas azules se elevaba casi 7 pies de alto. A diferencia de sus túnicas ceremoniales habituales, los centurianos vestían ropa de viaje sencilla. Jin había notado que sus característicos pliegues en la cabeza estaban apretados contra sus cráneos, una señal de extrema angustia en su especie. El comandante Park lo saludó con una ligera reverencia incluso después de todos estos años. La calidad musical de su discurso todavía fascinaba a Wynne. Ojalá nos conociéramos en mejores circunstancias. La sala de conferencias se llenó rápidamente. Representantes de cada nación importante de la Tierra tomaron sus asientos alrededor de la mesa circular. Las pantallas holográficas parpadearon y se conectaron con los funcionarios que no pudieron asistir en persona. Jin se movió a su posición designada detrás de una delegación de Corea del Sur, el embajador que caminó hacia el centro de la sala. Su mano tembló levemente mientras colocaba un pequeño dispositivo sobre la mesa. Honorables representantes de la Tierra, venimos a ustedes hoy con graves noticias. El dispositivo se activó proyectando una imagen tridimensional de sobre la mesa. La sala quedó en silencio mientras veían imágenes de un pacífico mundo de colonia centuriana, hermosas agujas de cristal. Se extendían hacia cielos púrpuras mientras las naves de transporte se movían suavemente entre ellas. La pieza se hizo añicos cuando aparecieron naves oscuras en órbita. Sus diseños angulares depredadores no se parecían a nada en la base de datos de la Tierra. Las armas de energía atacaron cortando las defensas orbitales. Las imágenes cambiaron a nivel del suelo y mostraban a civiles corriendo en pánico mientras los edificios se derrumbaban a su alrededor. El terrible imperio, la voz de Kise, quebró por la emoción. Atacaron sin previo aviso ni provocación. 3 de nuestras colonias exteriores han caído. Millones están muertos o desaparecidos. La mandíbula de Jin se apretó mientras veía a un niño centuriano ayudar a un anciano extraterrestre a ponerse a salvo. Momentos antes de que su refugio fuera golpeado por fuego de arma, la afirmación se cortó. Conocemos desde hace mucho tiempo a los Dryades. Otro embajador centurión agregó que creen en la superioridad racial y la expansión a través de la conquista. Hasta ahora consideraban que nuestras capacidades defensivas eran demasiado fuertes para atacar directamente. Algo ha cambiado la sala. Estalló en preguntas. Jin observó cómo los políticos de la Tierra exigían detalles sobre la fuerza militar Dryade, su nivel tecnológico y amenazas potenciales a la Tierra. El centuriano respondió cada pregunta con paciencia, incluso cuando su angustia se hizo más visible. Durante una breve pausa, la mente de Jin se remonta a hace 15 años. Él había sido un joven teniente. Cuando los centuriones llegaron por primera vez, sus enormes naves aparecieron sobre cada ciudad importante, no como conquistadores, sino como amigos. Compartieron libremente tecnología que ayudó a la Tierra a limpiar sus océanos, restaurar su atmósfera y alcanzar las estrellas. Algunos habían desconfiado de su generosidad, pero los centurianos no pidieron nada a cambio excepto amistad e intercambio cultural. Ayudaron a la humanidad a establecer sus primeras colonias en Marte y Europa. Su tecnología médica había curado varias formas de cáncer. La economía y el nivel de vida de la Tierra había mejorado drásticamente. Gracias a su ayuda, la voz del embajador que trajo a Jin de vuelta al presente. Entendemos si la Tierra desea permanecer neutral. Su especie aún se está estableciendo más allá de su sistema solar. Los Dryades aún no han vuelto su atención hacia la Tierra. El secretario general Wen se inclinó hacia adelante. ¿Qué es exactamente lo que nos están pidiendo? Necesitamos ayuda militar, Kei dijo. Simplemente los Dryades han desarrollado nuevas armas que pasan por alto nuestros sistemas defensivos. Necesitamos tiempo para adaptarnos. Sin ayuda, más colonias caerán en silencio. Llenó la habitación y Jin podía ver a los políticos sopesando opciones, calculando riesgos y beneficios. Los centuriones habían sido buenos aliados, pero la guerra con un imperio alienígena avanzado era una perspectiva aterradora. El representante chino habló primero. ¿Qué sabemos de las capacidades militares Dryade?
Apareció un nuevo holograma mostrando las naves enemigas en detalle. Su nivel de tecnología es similar a nuestro. El ejército Centurión Atachi explicó que prefieren las armas de energía y tienen escudos poderosos. Su doctrina táctica se basa en una fuerza abrumadora y el miedo. Siguieron más preguntas. Notaron algo interesante. Los representantes de la Tierra no preguntaban si debían ayudar, sino como la decisión parecía ya tomada en sus corazones, solo estaban trabajando en los detalles. Finalmente el secretario general pidió una votación a Chehin, contuvo la respiración mientras se realizaba el recuento uno por uno. Las luces en la pantalla de votación se pusieron verdes. Es unánime. El secretario general anunció: la Tierra apoyará a nuestros aliados centuriones. La cabeza del embajador Kifril se relajó ligeramente, él mostrando alivio. Estamos profundamente agradecidos, pero debes entender los riesgos. Los Dryades no mostrará misericordia a los humanos que se opongan a ellos. El representante estadounidense se puso de pie. Tampoco lo hicieron los problemas que enfrentamos antes que nos ayudaron. La Tierra recuerda a sus amigos. Embajador, no nos quedaremos de brazos cruzados. Mientras Sufrenahin recibió nuevas órdenes en su común. Cuando concluyó la reunión, la Fuerza de Defensa de la Tierra se estaba movilizando mientras se preparaba para partir. El embajador que se acercó a el comandante Park: sus naves necesitarán modificaciones para enfrentar las armas Dry. Le proporcionaremos las especificaciones de inmediato. Ejin asintió: estaremos listos, embajador. La humanidad ha aprendido mucho desde que llegamos a las estrellas. Los Dryades pueden encontrar que no eran tan débiles como esperan. Cuando salió del edificio, Hou-Hin miró hacia el cielo azul claro. En algún lugar allá arriba la gente estaba sufriendo, pero los humanos se habían enfrentado a amenazas de nivel de extinción antes y sobrevivieron. Habían superado sus propias guerras, desastre ambiental y agotamiento de recursos. Ahora enfrentarían su primera guerra interestelar, no por conquista o recursos, sino para proteger a sus amigos. Al día siguiente, cuando Owen abordó su transporte a la base militar lunar, la noticia de la decisión de la Tierra se transmitía en todo el mundo. El apoyo público fue abrumadoramente positivo. La humanidad había crecido más allá de su cuna y era hora de demostrar que merecían su lugar entre las estrellas. Las estrellas ondeaban como el agua mientras el Datus EDF atravesaba el espacio-tiempo, liderando a la flota oculta de la Tierra hacia su primer gran enfrentamiento. La capitana Kim Hugh estaba sentada en su silla de mando. Sus dedos golpeaban ligeramente el apoyabrazos mientras se acercaban al punto de salida. A las 38 había pasado la mayor parte de su carrera preparándose para un momento que esperaba que nunca llegara. La tripulación del puente trabajaba en silencio concentrado. Cada miembro verificaba 3 veces sus estaciones a través de la ventana principal. El efecto de deslizamiento cuántico creaba corrientes de luz que le recordaban a Hugh los antiguos cuentos de viajes. Por mala comparación se sentía apropiada. Estaban a punto de hacer historia, al igual que esas viejas batallas navales que había estudiado con tanto cuidado. El punto de salida en 30 segundos, anunció el teniente Park. En navegación su voz era firme, pero Hugh notó lo fuerte que apretaba su consola. J.Gu abrió un canal seguro. La flota, todas las naves verifican el estado final una por una. Las luces de confirmación se volvieron verdes en su pantalla. 342 naves, la fleet más grande que la humanidad había reunido, todas equipadas con tecnología que incluso sus aliados Centurión no sabían que poseían. Salir en 5, 4, 3, 2, 1. La realidad volvió a la realidad. Enfoque: la lista de datos que emergió cerca del borde exterior del sistema Nueva Esperanza. El planeta colgaba en el espacio frente a ellos una vez una joya de la civilización centuriana, ahora ocupada por fuerzas Dry. Hugh podía ver las naves enemigas en órbita, 15 cruceros pesados y sus naves de apoyo. Protocolos fantasmas activos, informó el comandante Lee desde el salón táctico. Cambio cuántico a máxima eficiencia, donde la lectura es radiación de fondo en sus sensors. Howe se permitió una pequeña sonrisa. La tecnología de cambio cuántico había sido el secreto mejor guardado de la humanidad. Mientras que los centuriones habían ayudado a la Tierra a alcanzar las estrellas, los humanos habían desarrollado silenciosamente sus propias innovaciones. Los agujeros cuánticos desplazados no solo ocultaban sus naves, las hacían parecer un espacio vacío. El resto de la flota emergió detrás de ellos. Cada nave ajustaba automáticamente su posición de acuerdo con formaciones cuidadosamente planificadas para cualquier observador. Parecería nada más que ligeras distorsiones en el campo estelar, fácilmente descartadas como efectos atmosféricos. Todas las naves mantienen silencio de radio. Hugh ordenó a través de canal cuántico seguro que procedieran a las posiciones designadas. Recuerden su entrenamiento. La flota se dividió en 3 grupos tal como habían practicado innumerables veces en el simulador. Hugh comandó la fuerza central mientras los otros grupos se movían para flanquear a la desprevenida flota Dryade. Los minutos pasaban lentamente mientras cerraban la distancia. Hugh estudió las naves enemigas a través de imágenes mejoradas. Las naves Dryade eran impresionantes. Sus oscuros pasillos estaban cubiertos de armas y ubicaciones,
Pero tenían una debilidad crítica. Dependían demasiado de los escudos de energía y tenían una armadura física mínima. Las naves enemigas mantenían el patrón de patrulla estándar. Tácticamente no se informó ninguna indicación. Nos han detectado, Hu observó el contador de distancia bajar. Sus armas han sido modificadas en base a datos de Centurión sobre frecuencias de escudo Dry de primer ataque. Sería crucial, necesitaban eliminar tantas naves como fuera posible antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta a todas las naves preparadas para atacar. Hu enviado cuando alcanzaron el rango. Óptimo armas libres. En mi marca respiró hondo pensando en todas las batallas históricas que había estudiado desde la antigua guerra naval hasta las simulaciones de combate espacial. Una verdad permaneció constante, una sorpresa, y la coordinación podría superar números y tecnologías superiores. 321 Mark 342 naves lanzaron sus turnos cuánticos simultáneamente. La flota Dry de repente se encontró rodeada por una armada humana que parecía materializarse de la nada. Antes de que pudieran reaccionar, el espacio a su alrededor estalló con fuego de armas. Los torios de plasma modificados atacaron a sus objetivos con una precisión devastadora, y los escudos Dry calibrados para armas de energía estándar proporcionaron poca protección contra la tecnología híbrida de la humanidad. 3 cruceros enemigos explotaron en la apertura, salvo múltiples impactos directos. Táctico informado con emoción cuidadosamente controlada. La flota enemiga está intentando reagrupar las naves Xid que sobrevivieron al ataque inicial. Intentaron formar una defensiva formación, pero eran demasiado lentos. La flota humana ejecutó su practicada maniobras perfectamente, manteniendo la iniciativa. La lista de datos lideró a su grupo directamente a través de la formación enemiga. Sus armas llameantes mantén la presión sobre Hu. Ordenó no darles tiempo para adaptar sus escudos. Un crucero Dry se giró para enfrentarlos, sus puertos de armas brillando. La lista de datos rodó suavemente para evitarla explosión de energía mientras devolvía el fuego. Sus armas modificadas dieron en el blanco, cortando los escudos enemigos y destrozando su salón. La batalla duró menos de 15 minutos. Cuando terminó la ocupación Dry, la flota se había reducido a escombros a la deriva. La flota humana había perdido solo 4 naves. Sus tripulaciones evacuadas de manera segura gracias a los sistemas de escape avanzados. Comiencen las operaciones de búsqueda y rescate. Hu ordenó: quiero que cualquier tripulación Dry sobreviviente se recupere. Podrían tener información valiosa. Mientras su tripulación cumplía sus órdenes, Hu se permitió relajarse un poco. Su primer enfrentamiento importante había sido un éxito, pero sabía que esto era solo el comienzo. El Imperio Dry respondería con toda su fuerza una vez que supieran lo que había sucedido. Envíen un mensaje a Comando de la Tierra, le dijo a su oficial de comunicaciones. Sistema New asegurado, preparándose para operaciones terrestres. Mirando el planeta debajo de Hu, pensó en los civiles centurianos que habían sufrido bajo la ocupación de Dry. La ayuda había llegado, aunque no en la forma que nadie había esperado. Los humanos, supuestamente jóvenes y primitivos, acababan de demostrar que eran mucho más capaces de lo que nadie había imaginado. El capitán tenía mucho tacto. Oficial de policía gritó: estamos detectando transmisiones desde la superficie. La resistencia centuriana está solicitando contacto. Yebu asintió. Póngalos en contacto. Es hora de mostrarles a los Dry's lo que sucede cuando amenazan a los amigos de la humanidad. La liberación de Nueva Esperanza había comenzado, y con ella se envió un mensaje claro a través de la galaxia. El avance tecnológico de la humanidad había sido subestimado en gran medida y estaban listos para luchar por sus aliados. La teniente Lem Mini se agachó detrás de un pilar caído. Sus sensores de armadura potenciada rastreaban los movimientos enemigos a través de las ruinas de la ciudad capital de Nueva Esperanza. El amanecer estaba rompiendo sobre las agujas de cristal destrozadas que proyectaban largas sombras en las calles llenas de DC. Su pelotón de 20 soldados esperaba en silencio su señal, sus propios sistemas de armadura sincronizados con los de ella. 3 patrullas Dry convergiendo en Marquette Square. Su segundo al mando susurró a través del comunicador seguro: están buscando edificio por edificio. Mini estudió la pantalla táctica dentro de su casco. Los soldados Dry se movieron con precisión. Su armadura pesada brillaba débilmente en la luz temprana. Llevaban rifles de plasma avanzados y se movían apretados. Formación claramente bien traída, pero también eran predecibles. Recuerda tu entrenamiento, Mini le dijo a sus tropas. Déjalos pasar el primer marcador. El equipo 1 activará la trampa. Los equipos 2 y 3 los atacan desde los lados. Estén atentos a sus armas pesadas. Ella había estudiado grabaciones de tácticas de combate terrestre. Dry extensamente confiaban en la fuerza bruta y potencia de fuego superior, esperando que sus enemigos huyeran o pelearan de frente, pero los humanos tenían siglos de
Experiencia luchando contra fuerzas superiores. La primera patrulla Dry pasó el punto designado. Un transporte caído que el equipo de M había posicionado cuidadosamente la noche anterior esperó 3 segundos más, dejando que los soldados enemigos amontonaran un poco. Ahora el equipo activó su sorpresa preparada, pulsos sónicos calibrados a la frecuencia exacta que interrumpió los sistemas de armadura Dry disparados desde emisores ocultos. Los soldados alienígenas tambalearon sus formaciones rompiéndose mientras sus trajes ahora funcionaban. Las tropas de M atacaron desde 3 direcciones. Su armadura potenciada pintada con patrones de camuflaje urbano les permitió moverse rápidamente a pesar de las armas pesadas. Llevaban rifles de pulso modificados disparados en ráfagas cortas y controladas apuntando los puntos débiles que habían identificado en encuentros anteriores. Sigue moviéndose. Mini ordenó liderando a su equipo hacia adelante. No dejes que se reagrupen. Los Dryades intentaron recuperarse, pero las tácticas humanas demuestran ser superiores en el combate cuerpo a cuerpo. Años de estudio de la guerra urbana histórica habían enseñado a las tropas de Mina a usar cada pieza de cobertura en cada ángulo de ataque. En cuestión de minutos, la primera patrulla cayó. La segunda patrulla respondió tácticamente. Estaban pidiendo refuerzos. Mindy sonrió detrás de su visor. Buen resorte. La segunda trampa. Mientras los refuerzos Dry se apresuraban a ayudar a sus camaradas, encontraron su ruta bloqueada por precisamente cayeron mientras intentaban despejar un camino. Francotiradores humanos los eliminaron de posiciones ocultas en los edificios circundantes. La batalla fluyó a través de las ruinas como una danza mortal. Las tropas de M nunca se quedaron en un lugar el tiempo suficiente para ser atacadas, usando la movilidad mejorada de su armadura para atacar y desaparecer. Los Dryades se frustraron. Sus formaciones disciplinarias se rompieron mientras intentaban enfrentarse a un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna. Teniente, una nueva voz irrumpió en ella. Centurión. Los combatientes de la Resistencia se acercan desde el este. Están usando nuestras señales de reconocimiento. Mini había estado esperando esto. Los ciudadanos supervivientes de New Hope habían estado luchando contra sus ocupantes durante semanas. Ahora tendrían el apoyo adecuado. Déjenlos pasar, mantengan el fuego cubierto. Un grupo de centuriones emergió de una calle lateral moviéndose con un sigilo impresionante a pesar de su mayor tamaño. Llevaban una mezcla de armas Dry de salvamento y su propia tecnología. Su líder se acercó a la posición de M mientras el resto tomó posiciones defensivas. Teniente Leel, traductor de Centurión, transmitió sus palabras claramente. Soy la Resistencia, comandante. Hemos estado esperando este día. Mini asintió. Comandante, tenemos un plan para limpiar este sector. Tu gente conoce la ciudad mejor que nosotros. Necesitamos tu guía. Tal compartió rápidamente información detallada sobre los patrones de patrulla de los Dryades y los puntos fuertes. La Resistencia había pasado semanas reuniendo inteligencia, observando y esperando su oportunidad de contraatacar. Tienen un centro de comando en el edificio del antiguo gobierno. Tal explicó, pero está fuertemente fortificado. No hemos encontrado una forma de pasar sus defensas. M estudió el diseño del edificio en su pantalla táctica. No necesitamos pasarlos. Solo necesitamos que piensen que estamos tratando de hacerlo. Las fuerzas combinadas humanas y centuriones pusieron el plan en acción. Pequeños equipos realizaron ataques de prueba en el centro de comando. Atrajo a las fuerzas Dryade a posiciones defensivas. Mientras tanto, la fuerza principal se movió a través de túneles de mantenimiento que la Resistencia había mantenido en secreto. Todos los equipos en posición. Mini confirmó después de una hora de cuidadosa preparación la fase final. El ataque vino de todas las direcciones a la vez. Las tropas humanas irrumpieron en los puntos de acceso ocultos mientras resistían. Los combatientes de distancia proporcionaron fuego de cobertura. Mide condujo a su equipo directamente a través de la entrada principal. Sus armaduras se encogieron de hombros ante los rayos de plasma iniciales. Avanza. Ella ordenó que no los dejaran establecer una línea de defensa. Los Dryades se encontraron luchando contra enemigos que parecían conocer cada movimiento antes de que lo hagan. Los combatientes de la Resistencia guiaron a las tropas humanas a través de atajos y puntos de emboscada, convirtiendo el complejo edificio en un laberinto mortal para sus ocupantes. Habitación por habitación, piso por piso, limpiaron el centro de comando. Las tropas de M usaron su movilidad y coordinación con un efecto devastador, mientras los centuriones demostraban sus propias habilidades.
de combate considerables finalmente llegaron a la sala de control central. Los oficiales Dryad restantes se rindieron cuando se dieron cuenta de que estaban rodeados. M aseguró a los prisioneros mientras los combatientes de la resistencia de Tal comenzaron a acceder a los sistemas informáticos enemigos, dijo el teniente Tal mientras observaban a sus tropas asegurar el edificio. Su gente pelea con una habilidad notable. Los Dryads pensaron que los humanos eran simples criaturas a las que les habíamos otorgado el vuelo espacial. Estaban muy equivocados. Minnie se quitó el casco dejando ver la liberación de Nueva Esperanza con sus propios ojos. Aprendimos de cada guerra en nuestra historia, comandante. Los Dryads esperaban que lucháramos como ellos directamente y con fuerza bruta. No entendían que los humanos son más peligrosos cuando protegen a sus amigos. Mientras miraba la ciudad, Minnie pudo ver más naves de desembarco humanas llegando trayendo refuerzos y suministros. La liberación de Nueva Esperanza fue solo el comienzo, pero la lección más importante ya había sido enseñada. La humanidad podría ser joven entre las estrellas, pero estaban lejos de ser inexpertos en el arte de la guerra. El oficial de inteligencia Chui Somo miró fijamente los datos que se transmitían a través de sus pantallas en la instalación subterránea debajo de Seoul. Los patrones estaban allí ocultos en la información cotidiana, los manifiestos de envío, los registros de comunicación, las transacciones financieras. 3 meses de análisis cuidadoso habían llevado a este momento. Revisen nuevamente el incidente de Singapur, le dijo a su asistente. El analista más joven sacó imágenes de la cámara de inspección de rutina de un trabajador del muelle. Son observó atentamente cómo se descargaban los contenedores de un barco de carga. Señaló que los movimientos del trabajador estaban mal. La figura de la pantalla se movía de manera eficiente pero con una precisión inusual que no coincidía con el lenguaje corporal humano. Sono había pasado años estudiando cómo se movían las diferentes especies. Los Dryads eran excelentes para disfrazarse, pero no podían imitar perfectamente los gestos humanos. Haga una referencia cruzada de todos los trabajadores del muelle contratados en el último año. Ordenó que buscara patrones de movimientos similares. Su adolescente trabajó toda la noche analizando imágenes de puertos de toda la Tierra. Encontraron 12 ex sospechosos más, todos contratados a través de diferentes agencias, pero con conexiones sutiles en su documentación de antecedentes. Están construyendo una red. Sono dijo suavemente, pero ¿por qué centrarse en el envío? Los Dryads tienen formas más rápidas de mover suministros. La respuesta llegó al amanecer. Uno de sus analistas descubrió que cada sospechoso de infiltrarse había manejado contenedores con destino a instalaciones de investigación. Los laboratorios de tecnología cuántica de la Tierra, los centros de prueba de escudos y los sitios de desarrollo de armas recibieron envíos regulares a través de estos puertos. No están moviendo suministros. Sono se dio cuenta de que están reuniendo inteligencia sobre nuestras capacidades. Inmediatamente alertó a Comando de Defensa de la Tierra, pero no. Se movió para arrestar a los sospechosos. Años de trabajo de contrainteligencia le habían enseñado el valor de observar y esperar. Los infiltrados los llevarían a objetivos más grandes. Su paciencia dio sus frutos 3 días después. Un escaneo de rutina del tráfico orbital reveló un patrón de breves ráfagas encriptadas. Las señales estaban hábilmente ocultas en el ruido de comunicación normal, pero los sistemas de la Tierra habían sido diseñados para detectar tal engaño. Los infiltrados están informando a alguien. Sono explicó a sus superiores en una sesión informativa segura. El patrón de señal sugiere un punto de preparación cercano. Los Dryads deben tener una base oculta en nuestro sistema solar. La búsqueda se redujo al cinturón de asteroides. Las operaciones mineras humanas habían mapeado la mayoría de los objetos grandes, pero innumerables rocas más pequeñas podrían ocultar una instalación furtiva. Algunos el equipo de Ho analizó años de datos de sensores en busca de anomalías aquí. Destacó un grupo de lecturas. Asteroide BX-249. Su órbita muestra correcciones microscópicas consistentes con frenos ocultos. Los equipos de operaciones especiales confirmaron su teoría. El asteroide contenía un pequeño puesto de inteligencia, Dryad cuidadosamente protegido de la detección. La instalación FAC fue capturada intacta, proporcionando un tesoro de información. Nos han estado observando durante años. Sono le dijo a su equipo mientras decodificaban los datos capturados desde antes de que atacaran a los centurianos. Estaban evaluando si podíamos amenazar sus planes. La inteligencia reveló algo aún más valioso: las coordenadas de una importante base de suministro Dryad. La instalación apoyó toda su campaña contra las colonias centurianas. Sin ella, el avance se estancaría. Sono trabajó toda la noche analizando las defensas y vulnerabilidades de la base. Los Dryads fueron minuciosos,
pero su enfoque en la tecnología dejó brechas que la intuición humana podría explotar. Su seguridad asume que los enemigos usarán enfoques estándar. Explicó a los comandantes de la flota que no esperan tácticas poco convencionales. Los comandantes escucharon atentamente mientras Somo describía un posible plan de ataque. Años de estudio de la historia militar humana le habían enseñado que a veces el mejor camino a seguir era el que parecía imposible. Si cronometramos nuestro ataque con cuidado, dijo señalando una debilidad en la cobertura del sensor de las bases, podemos atraparlos completamente desprevenidos mientras los líderes militares discutían el plan. Sono reflexionó sobre cómo el pasado de la humanidad los había preparado para este momento. Siglos de espionaje, contrainteligencia y aprender a pensar como sus oponentes les habían dado a los humanos habilidades únicas. Una cosa más, agregó. Los infiltrados que hemos estado rastreando, es hora de usarlos. Podemos alimentarlos con información falsa sobre los movimientos de nuestra flota. La operación se unió rápidamente mientras la flota de la Tierra se preparaba para su asalto a la base de suministros. El equipo de Su orquestó un elaborado engaño. A los agentes de Dryde se les permitió informar movimientos que sugirieran un ataque en la dirección opuesta. A veces, la mejor manera de ocultar la verdad, le dijo a su equipo, es dejar que el enemigo piense que ha descubierto sus secretos. La pieza final encajó cuando decodificaron las bases. Horarios de suministro. Habría una breve ventana cuando sus defensas se reducirían para permitir la llegada de envíos importantes. Ese es nuestro momento, dijo Sono, marcando el momento en que esperan naves de carga. Obtendrán algo muy diferente mientras preparaba el informe de inteligencia final para los comandantes de la flota. Sono pensó en lo lejos que había llegado la humanidad. Los Draxus habían visto a los humanos como seres simples elevados por los centuriones. Sin entender que la larga historia de conflictos y engaños de la Tierra había creado fortalezas únicas, le dijo a su equipo cuando terminaron su trabajo que la mayor arma es la que su enemigo no sabe que tiene, que la mayor arma de la humanidad siempre ha sido nuestra capacidad de pensar diferente. La inteligencia que había reunido ayudaría a cambiar el rumbo de guerra, pero más importante aún, demostró la experiencia de la humanidad. Incluso los capítulos más oscuros de su historia los habían preparado para este momento. Entre las estrellas, la forma masiva del EDF Sander emergió del deslizamiento cuántico. Su casco oscuro reflejaba la luz estelar distante. El almirante Yang Doan estaba, de pie en la cubierta de mando. Sus ojos experimentados escaneaban las pantallas tácticas mientras casi 500 naves terrestres se materializaban alrededor de su nave insignia. Todas las naves informaban que estaban listas. Su oficial táctico anunció que la base Dryde estaba detectando nuestra presencia. Doan asintió con calma a los 55 años. Había pasado la mayor parte de su carrera preparando las fuerzas espaciales de la Tierra para momentos como este. El Sander de casi 2 kilómetros de largo representaba el mayor logro de la humanidad en el diseño de naves de guerra. Las naves enemigas se movían para interceptar tácticas. La lectura informada era de más de 300 naves. Estaban formando formaciones de combate estándar. La flota Xid se acercó en patrones geométricos perfectos. Sus naves se organizaron en pantallas defensivas posteriores. Doan se permitió una pequeña sonrisa. La previsibilidad del enemigo sería su caída. Comience la fase 1. Ordenó a todas las naves que ejecutaran el patrón hecho. La flota humana se dividió como gotas de mercurio que se rompían en grupos más pequeños de 15 a 20 naves, cada una. La maniobra inspirada en las antiguas tácticas de la manada de lobos confundió a los sistemas de selección de objetivos DRA que fueron diseñados para rastrear grandes movimientos de formación. Los grupos de ataque seleccionan sus objetivos, ordenó Han. Recuerda tu entrenamiento, golpea y desaparece. No dejes que te inmovilicen. El Sander llevó a su grupo de batalla directamente hacia el centro enemigo. Sus armas modificadas fueron sintonizadas específicamente para interrumpir las frecuencias del escudo Dry. La primera descarga dio en el blanco antes de que el enemigo pudiera ajustar sus defensas. Múltiples impactos directos reportados tácticamente con calma profesional. Las formaciones enemigas están intentando compensar. La flota Dry intentó mantener su estructura rígida, pero los grupos de ataque humanos atacaron desde todas las direcciones cada vez que el enemigo se movía para enfrentar una amenaza. 3 grupos más golpearían sus flancos expuestos. Lanzar escuadrones de cazas. Doan ordenó al Sander que se abrieran enormes hangares liberando enjambres de pequeñas naves. Los cazas de la Tierra eran más pequeños que las naves de ayuda, pero pilotados por humanos que habían aprendido el combate espacial a través de miles de horas de
Simulador, el almirante oficial de sensores, gritó: el enemigo está lanzando sus propios cazas. Perfecto, ejecuta la fase 2. Los cazas humanos se enfrentaron a sus homólogos Dryad en una danza arremolinada de armas de energía y vuelo de precisión, pero esto fue simplemente una distracción mientras el enemigo se concentraba en la batalla de cazas. Las naves capitales de la Tierra se movieron a su segundo patrón de ataque. Todos los cruceros pesados apuntan a sus naves de mando. El fuego coordinado desordenado a través de la red de objetivos Sander. El arma principal del Sander habló enviando lanzas de energía a través del espacio. Otras naves capitales humanas dispararon en perfecta sincronización abrumando los escudos de una nave de mando Dryad. La nave enemiga se rompió. Su destrucción creó confusión en su estructura de mando. Están tratando de reunirse alrededor de su nave voladora. Patrón de respuesta estándar anotado tácticamente. Doan había esperado esto. Los Dryad siempre protegieron sus naves de mando, lo que las convirtió en objetivos predecibles. Todos los grupos de ataque ejecutan el patrón Sigma. Mostrémosles por qué llamamos a esta nave Sander. La flota humana. Grupos dispersos convergen de repente. Sus movimientos aparentemente aleatorios revelan una trampa cuidadosamente planificada. La flota Dryad se encontró atrapada en un fuego cruzado masivo. Las baterías principales disparan a voluntad. Doan ordenó a las armas del trueno liberaron su furia completa. Junto con cientos de otras naves humanas, el espacio mismo pareció iluminarse cuando las armas de energía y los misiles atacaron desde todos los ángulos. Las naves Dryad contraatacaron ferozmente, sus propias armas ardiendo. Varias naves humanas sufrieron graves daños, pero sus tripulaciones se habían entrenado para esta emergencia. Los sistemas se activaron automáticamente y los barcos dañados se retiraron rápidamente a distancias seguras. La flota enemiga está rompiendo la formación. La táctica anunció que su estructura de comando está comprometida. Doan observó cómo las precisas formaciones de Dryad comenzaron a desmoronarse sin una coordinación central. Cada barco luchó individualmente, exactamente lo que los humanos habían planeado para comenzar la fase 3. Ordenó que todas las naves se involucraran a voluntad. Los escuadrones de cazas comenzaran las carreras de ataque en sus naves de apoyo. La batalla se convirtió en docenas de enfrentamientos más pequeños. Exactamente el tipo de caos en el que los humanos sobresalían. Las naves de la Tierra demostraron una movilidad y adaptación superiores, mientras que las naves Dryad luchaban sin su estructura táctica habitual. Señor, la nave insignia enemiga está corriendo hacia la base de suministros. Su oficial ejecutivo informó que hoy no. Doan dijo en voz baja: Grupo de batalla Sander, fórmense sobre mí. Todas las armas se prepararon para la máxima potencia. El Sander y sus escoltas atravesaron el campo de batalla como una espada que interceptaba a las naves insignia Dryad. Ruta de escape. La nave enemiga era más grande, pero el Sander había sido construido exactamente para este tipo de enfrentamiento. Objetivo: sus sistemas de energía primarios. Fuego desordenado cuando esté listo. Los cañones principales del Sander dispararon en secuencia. Cada disparo llegó a tiempo para impactar, mientras el escudo enemigo se activaba. Las defensas de las naves insignia Dryad fallaron bajo el asalto y los disparos de precisión desactivaron sus motores. La nave enemiga está muerta en el espacio. Táctica informó que su flota está en plena retirada. Doan observó cómo las naves Dryad restantes se inundaban en desorden abandonando su base de suministros. La batalla había sido ganada. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Asegura la base de suministros. Ordenó: quiero equipos de abordaje listos. En una hora la inteligencia que obtengamos aquí podría ayudarnos a terminar esta guerra. Cuando llegaron los informes de daños, Doan reflexionó sobre cómo el enfoque diferente de la humanidad hacia la guerra había demostrado ser superior. Los Dryad habían esperado otro enemigo predecible, pero los humanos han traído siglos de evolución táctica al espacio. Envía un mensaje a comando de la Tierra, le dijo a su oficial de comunicaciones. El Sander hace honor a su nombre. La fase 1 de la operación Breaking Storm está completa. La base de suministros, ahora bajo control humano, cambiaría el curso de la guerra, pero lo más importante es que la batalla había demostrado que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología o números, sino su capacidad de pensar y luchar de formas que el enemigo nunca esperó. La capitana Kang M se paró ante el consejo de la especie aria en su uniforme diplomático nítido a pesar del largo viaje. La cámara cristalina reflejó la luz en patrones hipnóticos, pero mantuvo su atención en los seres altos de piel plateada sentados frente a ella. Estos registros son inquietantes, dijo el orador principal examinando la evidencia de los ataques Dryad. Habíamos escuchado rumores, pero esto confirma nuestros peores temores. Maiai asintió solemnemente. A los 35 se había
convertido en la más efectiva de la Tierra oficial diplomático, recorriendo la galaxia para mostrar a otras especies la verdad sobre el conflicto. Los Draeds atacaron a los Centurianos sin causa. Ella explicó que cuando la Tierra intervino para ayudar a nuestros aliados, descubrimos evidencia de sus planes más grandes. Ella activó una pantalla holográfica que mostraba documentos militares Draed capturados. Las imágenes revelaron planes de expansión mucho más allá del espacio centuriano, apuntando a múltiples especies pacíficas. Nos vieron a todos como débiles. Merai continuó. Creen que las especies que eligieron la diplomacia sobre la conquista militar eran blancos fáciles. Los miembros del Consejo Ario se comunicaron en silencio entre ellos. Su telepatía natural permitió una discusión rápida. Mayo esperó pacientemente. Habiendo aprendido los protocolos diplomáticos de docenas de especies, su gente ha sorprendido a muchos. El orador principal finalmente dijo que cuando los centurianos contactaron por primera vez con la Tierra, pocos esperaban que los humanos se convirtieran en una fuerza tan importante. Mira sonrió gentilmente. Aprendimos hace mucho tiempo que la verdadera fuerza no se trata solo del poder militar, se trata de defender lo que es correcto, proteger a quienes necesitan ayuda. Los informes llegaron durante su presentación mostrando más derrotas Draed. Su otrora poderoso imperio se estaba desmoronando a medida que los mundos sujetos se rebelaban y las fuerzas aliadas avanzaban, pero el liderazgo Draed se mantuvo obstinado. Emos Maiai ofreció términos de paz 3 veces y explicó al Consejo que cada oferta era más generosa que la anterior. El alto mando Draed se niega incluso a discutirlas. Los arrianos compartieron su preocupación. Su especie había luchado contra los Drax hace siglos y apenas mantenía su independencia. Ahora veían una oportunidad de desahogar la agresión futura. La Federación Aria apoyará a su coalición, anunció el orador principal. Nuestros recursos están a su disposición. Mairi hizo una reverencia de su manera tradicional. La Tierra les agradece. Esperamos terminar este conflicto con un mínimo derramamiento de sangre más tarde a bordo de su nave diplomática Merai. Revisó los mensajes de otros representantes de la Tierra. Reuniones similares estaban sucediendo en toda la galaxia a especies que alguna vez habían visto a los humanos como recién llegados primitivos. Ahora buscaban a su capitán de la Alianza. Su oficial de comunicaciones gritó: mensaje urgente del comando de la Tierra. Los Draeds han respondido a nuestra última oferta de paz. Mai abrió el mensaje esperando señales de razón. En cambio, solo encontró orgullo y desafío. El liderazgo Draed declaró que preferirían ver arder su imperio antes que rendirse a seres menores. Envíe una respuesta, ordenó. Recuérdeles que nuestros términos incluyen preservar su cultura y autonomía. Buscamos la paz, no la conquista. La respuesta llegó rápidamente. Otro rechazo. Maiai entendió orgullo, pero esto estaba más allá de la razón. Cada día de retraso significaba más muertes en ambos lados. Trazar un curso para el sistema Nexus, le dijo a su navegante. Las especies colectivas han solicitado una reunión. La nave diplomática activó su propulsión cuántica, llevando a Maiai a su próxima misión. Pasó el viaje estudiando informes de las líneas de frente. Humanos y las fuerzas aliadas continuaron avanzando, pero el ejército Draed luchó ferozmente a pesar de las malas decisiones de sus líderes en el sistema Nexus. El colectivo la saludó con su forma única de bienvenida, una exhibición de patrones de luz sincronizados. Estos seres de energía habían observado el conflicto desde lejos, pero ahora buscaban involucrarse. Su especie lucha con una sabiduría inesperada. Su representante se comunicó directamente con su mente. Derrotas a tus enemigos, pero continúas ofreciendo paz. Merai compartió imágenes de la historia de la Tierra que muestran cómo los humanos habían aprendido de sus propios conflictos. Recordamos el costo del orgullo. Explicó que las guerras deben terminar cuando la victoria sea clara, no continuar hasta la destrucción total. El colectivo acordó agregar su considerable influencia a los esfuerzos de paz. Su antiguo estatus entre las especies galácticas tenía peso incluso con los Draeds, pero el liderazgo Draed permaneció impasible. Su imperio se derrumbó a su alrededor a medida que más mundos declararon la independencia. Aún así se negaron a reconocer la derrota. Creen que aceptar la paz avergonzaría a sus antepasados. Mei explicó durante una reunión de consejo de emergencia que toda su cultura se centra en demostrar su superioridad. Los representantes reunidos de 2 docenas de especies discutieron opciones. Algunos abogaron por un impulso militar final para vender la guerra. Otros sugirieron presión económica a través de embargos comerciales. No propusieron un enfoque diferente. Mostrémosles un camino que preserve su honor. Ella sugirió no rendirse, sino transformarse. Su imperio puede convertirse en una federación. Su fuerza militar se volvió hacia propósitos defensivos. El Consejo pasó horas refinando la propuesta. Merai se basó en todo lo que había aprendido sobre la cultura Draed.
Encontrar formas de ayudarlos a aceptar el cambio sin sentirse derrotados. El orgullo puede ser redirigido. Le dijo a Consejo que pueden enorgullecerse de convertirse en protectores en lugar de conquistadores. La nueva propuesta fue enviada al alto mando Drait mientras esperaba su respuesta. Mairi visitó campos de refugiados donde civiles desplazados de varias especies buscaron refugio. Sus historias fortalecieron su determinación de encontrar una solución pacífica. Los Draits no son malvados. Escribió en su registro personal que están atrapados por sus propias creencias. Nuestro desafío no es destruirlos, sino ayudarlos a evolucionar. Pero el tiempo se estaba acabando. Los comandantes militares advirtieron que el impulso final hacia el mundo natal de los Draits no podía retrasarse mucho más. Merai sabía que el orgullo aún podría forzar una conclusión sangrienta a la guerra. A veces, le dijo a su personal que la mayor victoria es ayudar a tu enemigo a encontrar una manera de aceptar la paz. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Los Draits elegirían la sabiduría sobre el orgullo antes de que fuera demasiado tarde. La enorme flota terrestre emergió del deslizamiento cuántico alrededor del mundo natal de los Draits, sus naves formando un bloque perfecto. Un patrón, el comandante Parkin, se paró en el puente de su nave de mando observando las estaciones defensivas del planeta rastrea su llegada. Los números finales confirmados. Oficial táctico informó 800 naves terrestres apoyadas por 300 naves aliadas. La flota natal Drait mantiene posiciones defensivas a Quien estudió las formaciones enemigas. Las fuerzas Drait restantes se habían reunido para Wanlas están protegiendo su mundo capital con todo lo que habían dejado abierto un canal. Ordenó todas las frecuencias, todos los idiomas. Este es el comandante Parkahin de la Fuerza de Defensa de la Tierra al alto mando Drait, y todas las fuerzas militares les ofrecemos una última oportunidad para la paz. Su imperio ha caído, sus colonias han declarado la independencia, no hay victoria que encontrar en una mayor resistencia. La respuesta llegó rápidamente. Orgullosos y desafiantes, nunca nos rendiremos ante seres inferiores. El imperio Drait morirá con honor en lugar de vivir con vergüenza. Ain suspiró suavemente. Había esperado esta respuesta, pero tenía que intentarlo. Todas las posiciones de batalla de las naves recuerdan tus órdenes. Bajas civiles mínimas apuntando con precisión. Solo el espacio alrededor del mundo natal Drait estalló en fuego cuando ambos bandos enfrentaron la flota de la Tierra. Ejecutó maniobras complejas, sus tácticas refinadas por meses de guerra. Los Draits lucharon con coraje desesperado, pero no pudieron igualar el poder combinado de la humanidad y sus aliados. Su línea de defensa exterior se está rompiendo tácticamente reportado. Las baterías terrestres están apuntando a nuestras naves. Lancen las naves de desembarco H y en comando equipos de seguridad listos para el despliegue. Recuerden que estamos aquí para terminar esta guerra, no para destruir su civilización. Las fuerzas terrestres de la Tierra aterrizaron en lugares clave alrededor de la ciudad capital. Ain salió de la órbita, mientras sus tropas avanzaban con cuidadosa precisión desactivando los sistemas de defensa y asegurando puntos estratégicos. El ejército Drait luchó calle por calle, pero su resistencia se debilitó al tercer día. Sus fuerzas restantes fueron rodeadas en la fortaleza central del Capitolio. El alto mando está en tu inteligencia e informó que se están preparando para una resistencia final. Agin tomó el mando personal de la operación terrestre vistiendo una armadura motorizada. Condujo a sus tropas hacia la entrada de la fortaleza. Las enormes puertas estaban selladas. Torretas de defensa rastreando su aproximación. Mantengan la posición, ordenó entonces. Hizo algo inesperado. Caminó hacia adelante. Solo su armas apagadas. Solicitó una reunión con el alto mando. Transmitió sin armas, sin trucos. Hablemos una última vez. Pasaron minutos. Silencio intenso. Finalmente las puertas de la fortaleza se abrieron y entró solo siguiendo los guardias silenciosos a la cámara de mando. Los líderes Drait esperaron allí orgullosos. Incluso en la derrota han demostrado su fuerza, dijo el alto comandante. Terminen o denos una muerte honorable. Agin se quitó el casco dejando que vieran su rostro. No les ofrecemos algo más duro que la muerte. La oportunidad de cambiar. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la historia de la Tierra. Mi gente una vez luchó incontables guerras. Entre nosotros aprendimos que la verdadera fuerza no radica en la conquista, sino en el crecimiento, no en la destrucción, sino en la transformación. El líder Xil los observaba mientras les mostraba el plan de la Tierra, no el castigo por ocupación, sino la rehabilitación. Sus mundos conservarían la autonomía bajo una nueva federación. Su ejército sería reformado y se orientaría hacia la defensa y el mantenimiento de la paz. Puedes morir hoy y agregar tus nombres a una lista de conquistadores fallidos. Hey, Jin dijo en voz baja, o puedes guiar a tu gente hacia un futuro mejor. La elección es tuya. Pasaron las horas mientras el liderazgo Drait debatía.
Finalmente tomaron su decisión. El alto comandante dio un paso adelante y por primera vez en la historia de su especie se inclinó ante otro. Elegimos la vida. Declaró que elegimos el cambio. La noticia se extendió rápidamente por toda la galaxia. Muchos habían esperado que la humanidad exigiera venganza para destruir la civilización Draid. En cambio, mostraron misericordia y sabiduría que impresionaron incluso a las especies antiguas. Años después, Ine estaba de pie en la plataforma de observación de la reconstruida colonia Nueva Esperanza. Las torres de cristal de la ciudad habían sido restauradas, ahora más fuertes que antes. Los centurianos y los Draes trabajan juntos. Su odio pasado fue reemplazado por una amistad cautelosa. Una vista bastante buena, ¿no? El capitán Khan Merai se unió a él en la ventana. El oficial diplomático había jugado un papel crucial en la implementación de los acuerdos de paz. A veces me pregunto si tomamos la decisión correcta. Ine admitió que los Draes causaron tanta destrucción. Mai sonrió, miró hacia abajo, antiguos enemigos construyendo algo juntos. Esa es una victoria más grande que cualquier batalla. Ine asintió lentamente. La tierra había sorprendido a todos, incluidos ellos mismos. Habían demostrado que una especie podía ser poderosa y misericordiosa, fuerte y sabia. Mientras el sol se ponía sobre Nueva Esperanza pintando las torres de cristal en luz dorada, pensó en lo lejos que habían llegado todos. La humanidad había ganado su lugar, un lugar entre las estrellas, no a través de la conquista o la tecnología, sino a través de la fuerza de su carácter. La galaxia había cambiado y con ella el significado de poder en sí. La verdadera fuerza que habían demostrado no residía en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de construir para sanar y perdonar.